responsabilidad de llevar el mensaje. Ese es el tema de esta noche, cumpliendo la responsabilidad de llevar el mensaje. Es bien importante reconocer, hermanos, en este sentido, si estamos sensibles a lo que inició nuestro Señor Jesucristo ya hace bastante tiempo. De hecho, el día domingo, imagínense, estuvimos ahí compartiendo la Santa Cena y que nos recordaba también parte de ese sacrificio del Señor de Jesucristo en ese momento, pero la condición que estamos haciendo realmente en función de eso, lo que inició nuestro Señor Jesucristo con ese sacrificio perfecto. Entonces de repente tenemos que sensibilizarnos realmente qué estamos haciendo nosotros, dándole continuidad a ese proceso. Me recuerdo que hace como 3 meses, a manera de introducción, hace como 3 meses, llegando a mi lugar de trabajo, quizás como a eso de las 6:20 de la mañana, a veces tenemos la oportunidad de llegar muy temprano con un grupo de compañeros que viajamos aparte, llegando al trabajo y se presenta una situación de emergencia. En ese momento tuve que irme prácticamente corriendo al sector de la piscina. Un joven de 21 años, ya no pudimos hacer nada, fallecido, ahogamiento por inmersión. Entonces en ese momento mi condición espiritual y mi condición también en cuanto al conocimiento de atención de paciente, pero lo que más me inquietó, ese joven de 21 años, era la condición de que estaba fallecido, ya no podíamos hacer nada. Y la condición de ese joven, que si era o no era creyente, en ese momento la pregunta a mi mente, si ese joven era o no era creyente. ¿Qué habíamos hecho referente a ese joven en cuanto se había recibido, alguien lo había evangelizado o alguien no lo había evangelizado? ¿Cómo estaba su situación espiritual? Ese fue un día viernes, ese mismo día, y por eso la mención, joven de 21 años, fallecido. Imaginen todo, una vida por delante. Ese mismo día, ese mismo viernes, a eso de las 10 de la noche, nos informan, un compañero de trabajo de ahí mismo en la institución, de como 60 y tantos años, también fallecido en la noche de ese mismo día, por una condición de salud, a un infarto agudo a miocardio, ataque del corazón, y había fallecido en su casa. Igual la misma condición, ¿qué habíamos hecho? O sea, esa inquietud, ¿qué habíamos hecho realmente por ellos? Si en algún momento los habíamos evangelizado, ¿qué habíamos hecho? Y esto es general para todos los que somos creyentes. De repente tiene que haber ese despertar del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo realmente y cómo nosotros le estamos dando continuidad a ese proceso realmente. Entonces nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, si realmente nos estamos tomando el tiempo para interceder por ellos, si realmente nos estamos tomando el tiempo para evangelizarlos. Si a veces nosotros compartimos lo que nosotros consideramos cosas buenas, que de repente, fíjese hermano, podríamos decir hermano Navarro, que tómese menjurje, va, de esta plantita con esto, porque esto le va a caer bien y me ha caído bien a mí, va. O sea, pongo eso como ejemplo porque es una condición tan fácil que también podríamos nosotros practicar, así como le recomendamos a alguien algo natural que le va a caer bien. Imagínense lo que nosotros hemos experimentado. Y yo realmente me pregunto también, no sé en cuanto a las situaciones que vive tanta gente, porque uno que tiene contacto con diferentes tipos de personas y de repente se le acercan y uno les pregunta, y mire, ¿y cómo está? Y entonces las personas en la confianza empiezan realmente a confiarle una serie de cosas a uno que están realmente mal, que problemas de matrimonio bastante fuertes, que maltratos, que situaciones económicas, entre otros. Y entonces la gente ya prácticamente llorando, que no haya que hacer entre las diferentes situaciones. Entonces a mí se me viene a la mente en ese momento, bueno, pero está complejo esta situación, porque aún nosotros como, siendo cristianos y viviendo diferentes tipos de dificultades, es de repente complejo en ese sentido. Y eso que teníamos a nuestro Señor Jesucristo, y eso que tenemos la palabra, y experimentamos la paz de Dios. Y entonces me viene a la mente, y esta gente que no tiene realmente al Señor, que no lo conoce, que no lo ha aceptado, es una condición más compleja realmente. Entonces eso nos viene como a sensibilizar en ese sentido de qué realmente estamos haciendo por las personas que nos rodean, por las personas que entre comillas podemos decir nosotros que amamos, que podría ser un familiar o podría ser también un amigo desde la infancia o toda la vida, si realmente estamos intercediendo por ellos, si realmente los estamos evangelizando. Eso es bien importante. Me acuerdo el llamado que tuvimos hace poco aquí, el Señor hablando un domingo en cuanto a
esa inquietud realmente de qué estamos haciendo como pueblo de Dios, que si estamos temerosos de presentar a Cristo en los lugares en que estamos trabajando, en los diferentes lugares. Eso es bien importante reconocerlo y saber que dependemos de la alianza del Espíritu Santo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que tenemos una bendición aquí de enseñanza de la palabra y saber cómo predicarles o cómo presentarles. Vamos a Isaías 53, del 3 al 12, vamos a dar una leída rápidamente para ponernos ahí en ese contexto. Isaías 53 del 3 al 12. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Entonces, esta condición de Isaías 53, todo ese padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él padeció el padecimiento que tuvo previo a la muerte, el padecimiento que tuvo aún en la cruz. Siempre hay énfasis en ese sentido cuando nos están enseñando aquí la condición realmente del Señor Jesucristo de pasar varias horas, ¿verdad?, ahí colgado en el madero y sufriendo, y de ahí la condición que todavía fue 3 días al infierno a pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Y ahí fuimos justificados, declarados sin culpa. Entonces la condición de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo estamos leyendo ahí en el Isaías 53, del 3 en adelanto, despreciado y desechado. O sea, todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo realmente para darnos la vida eterna, para darnos la salvación, para que seamos ahora declarados justificados, sin culpa, libre de pecado. Imaginen el padecimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, la condición realmente de dar la vida por nosotros. Y recordamos esa palabra aún en la condición que está viviendo, cuando le pide al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que hágase tu voluntad. La condición realmente de aflicción que está viviendo en ese momento el Señor Jesucristo. Entonces ahora la condición realmente, ¿cómo estamos nosotros de sensibles ante ese padecimiento del Señor Jesucristo, ante ese sacrificio perfecto? Y si estamos realmente, y ese es el tema, cumpliendo la responsabilidad de llevar el mensaje. Él inició todo ese proceso realmente dando la vida por nosotros y dando la vida en rescate por muchos, dice la palabra, ¿verdad? Dando la vida en rescate por muchos. Pero nosotros ahora que tenemos esa bendición, quiero ver, ya me acuerdo ya, digamos este mes de septiembre, cumplo 21 años, ¿no? De edad, porque ya apenas llego a 30, o sea, un poquito más, ¿va? Entonces, 21 años de ser creyente, en una condición que cuando en ese momento, allá por el año 98, no quería nada del Señor, me alejaba de las reuniones y todo, pero habían personas realmente que en el amor de Cristo me presentaban a Cristo, me invitaban a las reuniones. Entonces,
Nunca me imaginé esa condición realmente, que yo despreciaba, que no quería nada. Trataba de llegar tarde a la casa porque hacían reuniones ahí de grupos en la casa. Yo trataba, si me bajaba en ese momento del bus y calculaba que no había terminado esa reunión, le daba unas 3 vueltas todavía a la cuadra caminando para no llegar, pues sí, yo no, la parte de esa ceguera espiritual, la condición de ignorancia. Y hasta ese momento y varias etapas de mi vida, que el Señor me libró de la muerte, accidentes graves realmente de muerte, y que el Señor en su misericordia me libró, dándome la oportunidad. Pero tuve la bendición por la misericordia de Dios de personas que se me acercaron y me presentaron a Cristo. Imaginen la condición de Dios obrando por medio de las personas. Entonces, ahí donde tenemos que ser sensibles nosotros también. El sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Recordar que para que estemos aquí ya como creyentes, hubieron 2 personas que nos predicaron a Cristo, nos presentaron el Evangelio, nos llevaron las buenas nuevas, nos bendijeron. Y ahora nosotros entonces, por eso ponía el ejemplo yo, cuando le decimos a una persona, mire, tome esto, porque a mí me cayó bien y le va a caer bien a usted también, va. Cuando hablamos de menjurjes, que diferentes tipos ahí de tomas naturales y todo lo demás, pero realmente como que nos quedamos cortos en cuanto a la necesidad de presentar el Evangelio, porque insisto en eso, yo no sé que la gente realmente que esté en el mundo, claro, es la parte de la misericordia del Señor, cómo soporta diferentes tipos de condiciones cuando le cuentan a uno, mira, estoy viviendo esto y esto y esto, una gran opresión por parte del enemigo, una gran opresión, y estando sin Cristo ellos viven en esa condición de opresión. Entonces ahí es donde tenemos que ser sensibles realmente. ¿Qué estamos haciendo por estas personas realmente para traerlas a Cristo y para que ellos puedan experimentar? Sabemos que nosotros realmente en la condición que tenemos podemos experimentar realmente la paz de Dios. Allá Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. ¿El Dios de qué dice? De paz, el Dios de paz. Entonces nosotros experimentamos la paz de ¿quién? La paz de Dios, porque independientemente de las circunstancias como estén, nosotros experimentamos la paz de Dios, porque somos hijos, somos hijas de Dios. Pero la gente que no conoce a Cristo no puede experimentar esa paz de Dios. Ellos están realmente atribulados. Importante en ese sentido también. Y allá en 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Cómo estamos en nuestra condición de amor nosotros realmente para con nuestros familiares, para con nuestros amigos, para con nuestros compañeros o personas que nos han bendecido de años, y tal vez hasta ya los olvidamos de esas personas y que no conocen a Cristo? No hemos tomado el tiempo para interceder por ellos, no hemos tomado el tiempo para darle una llamada, para invitarlo a la iglesia, para evangelizarlo. Ese es el punto importante. Entonces sabemos, a manera de introducción del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de ese ministerio de reconciliación. Tenemos la responsabilidad de anunciar cuál es el camino hacia Dios, porque las personas andan ahí, ¿no?, que por todos lados diciendo que hay varios caminos para llegar a Dios, y nosotros sabemos que eso es falso. Solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces es importante en ese sentido que podamos ser sensibles a esa responsabilidad, mejor dicho, que tenemos. Vamos a Mateo 4:23. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Predicando el evangelio del reino. Él predicaba el evangelio. Él nos dio, es nuestro modelo, nos dio un ejemplo, ¿verdad? Nos dio un ejemplo realmente de predicar el evangelio. Vamos a Romanos 1:1. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, Pablo, apartado para el evangelio de ¿qué? De Dios, para el evangelio de Dios. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Ahí podemos leer específicamente: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios, la gracia de Dios. Entonces dice, pero de ninguna cosa hago caso. A veces pasamos nosotros ahí con condiciones que sí le hacemos caso a otras cosas, para que nos están interrumpiendo nuestra vida espiritual, que tal vez caemos en la trampa, porque estamos en una guerra espiritual, sabemos que estamos en una guerra espiritual, y el enemigo entonces va a tratar de debilitarnos, confundirnos, ¿para qué? Para que estemos débiles, para que no podamos ir y levantarnos como verdaderos edificadores. Y caemos en la trampa bien fácil, porque entonces cuando viene el problema económico, podría ser una condición de desmotivarse y decido entonces ya no ir a la iglesia o ponerle excusa que por el problema económico ya no voy a la iglesia. Viene el estorbo de salud y con eso también me detengo para no ir a la iglesia, o con el problema de salud o el problema económico me detengo para ir y evangelizar a las personas. Y esto es una condición de parte de esa vida y guerra espiritual, independientemente de las condiciones, como muerto, como moribundo, pero dando vida, establece allá también Pablo. Entonces la condición de esa persona, que independientemente de la condición, es un verdadero hijo de Dios, un verdadero también varón de guerra, ¿va? Bueno, y a las hermanas también mi respeto, ¿va? Que son guerreras en ese sentido, que mi respeto para las hermanas que están en esa condición también, que nada las detiene en ese sentido, porque puede estar ahí el estorbo de salud, pero independientemente de la situación, imponiéndose manos solito o solita, ahí declarando la palabra que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y por su llaga hemos sido sanados, pero al mismo tiempo llevando la sanidad a las personas que están enfermas. Entonces no sé cuántos han experimentado eso, que en la situación que podemos estar enfermos, pero el compañero de la par está enfermo también, pero nosotros estamos ahí realmente presentándole a Cristo, o le estamos declarando una sanidad. Y qué bendición cuando esta persona nos dice, fíjese que, o le cuenta a otro hermano, fíjese que cuando el hermano o la hermana vino, me dijo esta palabra, oramos y me sentí mejor. Gloria a Dios, porque el Señor es el que se está manifestando, pero no nos estamos deteniendo, no caemos en la trampa del enemigo que quiere detenernos a hacer o cumplir el propósito de Dios. Entonces es bien importante identificarlo, que el enemigo va a traer diferentes estrategias para poder detenernos. En algunos casos, la preocupación, la angustia, las aflicciones, diferentes situaciones de opresión para detenernos, por un lado, como creyente. Por otro lado, nos puede traer también a un creyente bendición, otros afanes del mundo, que se siente bien galán con esto, con lo otro, y por eso mismo lo detiene a no estarse congregando o no estar presentando a Cristo. Entonces tenemos que estar atentos a esa situación en todo momento. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso está ya en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué oímos nosotros entonces? La palabra de verdad, ¿verdad? Qué bendición entonces para nuestra vida. Y ahí establece también, vamos a continuar ahí en Efesios. Vamos a buscar por aquí, Efesios, estamos en el 1:13, vamos a leer también el 19 de ahí de Efesios 1:19, y cuál la supereminentemente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué bendición. Podemos experimentar el poder de la resurrección como hijos de Dios. No sé si ustedes se recuerdan de la hermana que estuvo enseñando ya hace, creo que fue como 2 años, hermana que estuvo acá, la hermana Frank Grohan, creo que era, con su esposo Billy, correcto, y que nos vino a enseñar en ese momento sobre el poder de la resurrección. No sé cuántos tomamos realmente esa palabra y estamos viviéndola. Señor, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, haciéndola nuestra, haciéndola parte de nuestra vida diariamente, es bien importante. Entonces imaginen ese superinminente poder grandísimo, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué bendición, ahí no hay condición de temor, porque mucha gente de repente puede tener una condición de temor y la gente comenta sobre condiciones de que le quieren hacer daño, me refiero a condiciones ahí de maldad o condiciones satánicas, pero nosotros que sabemos que estamos en Cristo Jesús, qué bendición en ese sentido, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Sabemos que estamos con esa protección de nuestro Señor Jesucristo, es el nombre sobre todo nombre. Entonces esa condición es bien importante en nuestra vida espiritual, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces cualquier nombre queda abajo del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, las enfermedades se van en el nombre de Jesús, somos libres de la opresión del enemigo en el nombre de Jesús. Entonces qué bendición la que tenemos, pero ahora ¿cuál es la responsabilidad? Compartir esa bendición para nosotros. Si decimos realmente que amamos, tenemos estima a esas amistades, a esos familiares, tendríamos que estar realmente con ese anhelo. ¿Cómo hemos seguido intercediendo por ellos? ¿Estamos realmente dedicándonos más tiempo a estar pendiente de ellos y a presentarles a Cristo? Esa es la condición de sensibilización y recordar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en ese momento. El verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lucas 9:56. Si quiere, búsquelo. Lucas 9:56. Me interesa unas partes, hacer énfasis en ese sentido. Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. ¿A quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Él, nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios, ¿verdad? Manifestado en carne aquí en la tierra, según encontramos ahí en Colosenses 1:15 y 16. Imagínense. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Esa palabra realmente me sensibilizaba a mí también. Y de repente yo me ponía a pensar, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Y de repente yo estaré cayendo en algún error, dije yo, porque el Señor Jesucristo no vino, dice, para que se perdieran las almas, sino que todo lo contrario, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esto nos habla también hasta de la gente como que practica, por ejemplo, algún tipo de evangelización errónea, ¿va? Que mandan a la gente al infierno, que la condenan, que le dicen que son pecadores y todo lo demás, y entonces en vez de atraerlos a Cristo, los alejan. Entonces yo me sensibilicé en ese momento, el que tenemos que tener cuidado si estamos cometiendo algún error, porque el mismo Señor Jesucristo dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para salvar las almas? Siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo lo que Él inició con el sacrificio perfecto, o dentro de lo que nosotros estamos haciendo con nuestros familiares, con nuestros amigos o personas que conocemos, en vez de ayudarles a salvarlas presentándoles a Cristo, estamos ayudando a que se pierdan, porque les estamos generando nosotros realmente conflicto o crisis a la persona. En vez de acercarlas, las estamos alejando. Entonces tenemos que reflexionar en ese sentido realmente de esa palabra, que el Señor realmente no vino para perder a las almas, sino que para salvarlas. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo para salvarlas? Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1:38. ¿Para qué ha venido el Señor Jesucristo? Vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1:38. ¿Cuánto nos ha tocado ir a nosotros tal vez a algún lugar vecino? ¿Va? ¿Algún lugar vecino? No solamente donde el vecino, ¿va? Sino que a un lugar vecino. Y de repente realmente llevar la palabra, llevar la bendición a esa casa de la palabra de Dios. Presentar a Cristo, evangelizar a la persona. Entonces tenemos que tener como esa sensibilidad también que estamos haciendo en otros lugares, en los lugares en que el Señor nos permite estar. A veces no puede ser que nos permitan estar por A o B condición en un lugar que no quisiéramos estar, pero independientemente que estamos en ese lugar,
estamos cumpliendo la gran comisión realmente. Podemos estar en un lugar donde nos sentimos bien, que sí es agradable estar, pero también estamos cumpliendo la gran comisión. Entonces tenemos la responsabilidad, donde quiera que vayamos, presentar a nuestro Señor Jesucristo. Importante para llevar esa libertad a los que nos necesitan. Vamos ahí también en este momento. Vamos a buscar en Romanos 15, por favor. Romanos 15. Romanos capítulo 15. Y vamos a leer 20 y 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces, ¿qué establece ahí el apóstol Pablo? Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Entonces Pablo establece que se esforzó, ¿verdad? Una condición de esforzarse a predicar ¿qué? El evangelio. Sabemos que en las condiciones de nosotros es bastante complejo, de repente o las primeras veces, que no hayamos cómo hacer, que estamos con una persona a la par, ya sea en el súper, ya sea en un transporte colectivo o lo que sea, ¿cómo evangelizar a la gente? Pero método bien fácil, específicamente solo dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que Él nos ha rescatado de la muerte y nos ha dado vida eterna. La condición que experimentamos, fíjate, yo antes en las condiciones que estaba, en la situación, estaba oprimido, pero ahora se manifiesta el Señor dándome paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento y es la que guarda mi corazón y pensamientos en Cristo Jesús, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es un método bastante fácil, solo hablando realmente de lo que hemos experimentado, porque eso nadie nos lo ha contado, lo hemos vivido, lo hemos sentido como una experiencia. Entonces un método bien fácil, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Pero qué bien entonces aquí el apóstol Pablo que dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces hay una bendición en ese sentido de esforzarse, de esforzarse. Y qué bendición, y cada uno de ustedes que lo ha experimentado, que ha evangelizado a una, dos, tres, no sé yo, aquí los hermanos que estaban también en evangelismo metidos bastante tiempo y de lleno, y que visitaban lugares, qué bendición fue para sus vidas experimentar que una persona se arrepintió y aceptó al Señor Jesucristo, ¿va? Qué bendición. Me acuerdo ya quiero ver, creo que fue el segundo jefe que yo tuve cuando llegué a la institución. Ese segundo jefe, en las pláticas que teníamos, que él me llamaba y me sentaba ahí en la oficina, y me sentaba y empezábamos a conversar de diferentes temas, pero de repente empezar a presentarle a Jesucristo, empezar a presentarle a Jesucristo, y gente que en algún momento no se puede quedar, y por eso me llamaba la atención de esa condición de que hablaba el Señor ese domingo, de que todo estaba prácticamente el terreno preparado y que no tuviéramos miedo de ir y realmente evangelizar a la gente, evangelizar independientemente de quién se trate, porque en ese momento con ese tipo de gente uno de repente se enfrenta con una gente que tiene un gran conocimiento y como le gusta leer de todo, conocen también un gran cantidad de información de la Biblia, hasta diferentes teorías de toda la historia de la iglesia. Entonces uno como que se queda ahí, pero sabemos que realmente no es por nuestro esfuerzo, no por nuestras palabras persuasivas que podamos tener, sino que realmente por la guianza del Espíritu Santo y presentar la palabra y presentar a Cristo. Entonces me acuerdo que de todas esas conversaciones, o mejor dicho, evangelización con ese jefe, ya a los meses, de repente se me acercaba, en ese tiempo, ya hace varios años, y se me acerca, Cristo, mire, quiero decirle algo. Me dijo, ¿qué tal? Le digo yo, no, fíjese que me dijo que, me acuerdo que con usted como conversábamos, me dijo de lo importante de conocer al Señor Jesucristo, así que ya lo recibí como mi Señor y Salvador. Y él llorando, ¿va? Entonces yo emocionado, ¿va? Gloria a Dios, dije yo, porque imaginen la condición de que se fue sembrando esa semillita de la palabra, fue sembrando esa semillita de la palabra y hubo realmente una bendición en ese sentido. Entonces tenemos que realmente saber que el Señor cumple su propósito, pero que nosotros también no tenemos que darnos quietos, sino que tenemos que hacer algo, presentar siempre a Cristo. Gloria a Dios
por esa gente que ustedes también han tenido la oportunidad de bendecir y que les han dicho acepto o les han contado ya acepté a Jesús, porque es el Señor glorificándose en sus vidas. Primera de Corintios 9, vamos a ir ahí. Primera de Corintios 9. Y vamos a leer el 16, 9, 16. 16 al 23. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Imagínense, hay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Qué nos ha sido encomendado a nosotros? La gran comisión, ¿verdad? La gran comisión. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Gloria a Dios. ¿Quién está diciendo esto? El apóstol Pablo. Entonces imagínense, él teniendo esa condición realmente, ¿quién era el apóstol Pablo? El nivel de comunión que tenía con Dios, pero en él no había una condición de jactancia, como establece ahí la palabra, se hacía débil, como débil para estar con los débiles. Igual da a entender ahí con los de gran conocimiento. Si leemos también a Pablo, encontramos que fue y predicó a gobernadores, a reyes, y les presentaba. O sea, imagínense, hasta esa condición que tenemos que tener nosotros, independientemente de quién se trate, ¿verdad? Poder presentar, saber que es el Señor el que nos está respaldando, saber que Él realmente nos va a guiar también, pero también tenemos que tener el conocimiento de la palabra, porque de repente en vez de acercar a la gente la podemos alejar, ¿va? Yo me acuerdo de algunas conversaciones con el subdirector anterior de la institución, cuando realmente él es un hombre académico, de leer una gran cantidad de información, y empezamos a hablar de cuestiones espirituales. Claro, yo tenía que tener como la prudencia de entenderlo a él, más o menos, el conocimiento que él tenía, y empezar a ir por esa línea ahí de estar conversando con él hasta poder hablar de cuestiones espirituales realmente. Entonces, así como lo establece el apóstol Pablo, ¿verdad? Independientemente de la persona de quien se trate, tenemos que estar en esa condición. Pero si realmente nosotros o menospreciamos a la gente y no nos queremos acercar a ella, estamos haciendo mal. O todo lo contrario, estamos teniendo temor a esa persona porque es una gran eminencia y que tiene un gran conocimiento porque se ha leído cientos de libros. Y también estamos en temor, ¿no? ¿Verdad? Sabemos que tenemos el respaldo de nuestro Padre Celestial. Y Él es el que nos guía, el que nos respalda para presentar a Cristo. Entonces tenemos que estar en esa misma condición y no tener miedo, como el Señor nos hablaba hace algún par de domingos. El Evangelio, hermanos, recordemos que es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, ¿verdad? Poder, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, si nosotros ya encontramos la salvación, de repente como que podemos caer en alguna especie, sentía yo, de egoísmo, porque si yo le estoy recomendando a mi vecino, mire, fíjate que yo hice esto y le recomiendo que haga esto porque con esto le va a salir bien esto, o va a evitar esto que es dañino para su vida. La misma condición, si nosotros ya experimentamos la salvación, hemos experimentado la paz de Dios, hemos experimentado el gozo de Dios, hemos experimentado la libertad en Jesús, tenemos que también darles a ellos esa bendición, que puedan experimentar también esa libertad, porque si no, es como que estemos siendo egoístas, que no queremos compartir algo bueno que nosotros ya tenemos. Entonces también es parte de esa sensibilización, de esa reflexión que estamos haciendo por las personas.
Y recordemos allá muy conocido por ustedes, ahí en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios a las personas, que ellos escuchen la palabra de Dios para que, ¿qué va a suceder? Para que puedan también estar en la misma condición de nosotros de tener fe en el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, presentarle realmente cuáles son las bondades, cuáles son las bendiciones que tenemos como hijos de Dios, cuáles son las bondades, los beneficios que tenemos, que estamos siguiendo a Jesús como nuestro Señor, porque estamos bajo su señorío, no solo como Salvador, sino como nuestro Señor. ¿Y cuáles son todos esos beneficios que tenemos a seguirlo a Él como Señor? Vamos rápidamente a Lucas 2 y ahí voy a ir leyendo algunos textos. Por ejemplo, Lucas 2:21, de ahí me voy a ir hasta el 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, y hasta en mayúscula, Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Vamos al 25. En adelante, 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vamos al 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 36. Ese versículo es clave. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Qué hacía esta anciana? ¿Hablar de quién? De Jesús. Hablaba del niño en ese momento histórico. Hablaba de Jesús. Dice que no paraba de hablar de Jesús. Anciana ya de años, y no paraba de hablar del niño, no paraba de hablar de Jesús. ¿Será que nosotros estamos igual que la anciana, que no paramos de hablar de Jesús? ¿O de qué no paramos de hablar? Es parte de la reflexión que tenemos que hacer también. ¿Cuánto tiempo le estamos nosotros dedicando a hablar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a presentar a nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos dedicando más tiempo a otras cosas, a hablar de otras cosas que probablemente, claro, estamos en ese proceso de transformación, pero nos están edificando, nos están siendo de bendición a las personas? Y esto en diferentes áreas realmente. Cuando realmente no examinamos que lo que estamos hablando no está siendo de bendición o no está siendo de edificación. Y esto es en general, tanto a nuestros hermanos, hermanas, nuestra familia, como a las personas que decimos que amamos, pero que no las estamos presentando a Cristo. Entonces a mí me llamaba realmente la atención ese pasaje ahí de la Biblia, esa parte donde dice que esta señora Ana, profetiza, no paraba de hablar del niño, no se despegaba del templo y hablar del niño en ese momento. Entonces la misma condición de nosotros, imagínense la condición que tenemos nosotros, la bendición que el Señor Jesucristo ha hecho de sacrificio perfecto por nosotros. ¿Estamos hablando realmente de Jesús o qué estamos hablando
a la gente cuestiones que las van a acercar, que les van a traer el conocimiento de Dios, o todo lo contrario, la van a alejar, van a alejar a las personas. Entonces es importante esa reflexión en nuestras vidas. Vamos a Mateo. Mateo 24:14. Mateo 24:14. 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué va a ser predicado? El evangelio, ¿verdad? Del reino. ¿A dónde dice? A todo el mundo. Claro, a nosotros nos corresponde en el lugar en que estamos. Ahí los que tienen la bendición de ir a otro lugar, así como nuestro pastor que va allá al norte. Después estamos en la expectativa de que el Señor lo lleve a Europa, no sé a dónde lo va a llevar, a Finlandia. Entonces tiene la bendición de predicar en todo el mundo y presentar a Jesucristo. Entonces, pero ahí nos vamos a anotar nosotros también para que nos lleven. Entonces, pero esa es realmente la expectativa de bendición, de presentar. Y entonces dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Claro, sabemos que ahí hay hermanos, ¿verdad?, que están haciendo la obra, que no están en la misma condición de nosotros, sino que están en condiciones peores, que andan arriesgando su vida. Hay gente de repente que tenemos contacto, que tal vez fuimos compañeros que andan allá en países donde la situación realmente está grave y que se mueven de un lugar a otro y que solo logran mandar una imagen y dicen, miren, ahorita estoy en este lugar, y son lugares complicados, de riesgo realmente. Entonces hay creyentes realmente en otras partes del mundo que sí están arriesgando su vida, ¿va? Nosotros aquí no estamos arriesgando la vida para presentar a Cristo, porque con libertad lo podemos presentar. Nadie nos puede decir nada en los diferentes lugares que presentamos a Cristo, pero hay gente que sí tienen esa condición de arriesgar su vida porque están presentando a Cristo, porque puede haber hasta una condición de pena de muerte. Entonces tenemos esa libertad también de presentar a Cristo. Y allá muy conocido por ustedes, Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. No dice predicarle solo a aquel que está encerrado en mi casa, ¿va?, o solo al vecino, o solo a otra persona. Dice predicar a toda criatura, a todos tenemos que predicarle el evangelio. Entonces también nosotros que realmente, y por eso yo mencionaba eso, esas personas que nosotros conocemos que de repente solo nos dan noticias, vi que se murió no sé quién, va, y de repente queda como esa inquietud, ¿le presentamos o no le presentamos a Cristo? Y a veces hasta el más cercano, va, la vecina o el vecino, que están bien cerca, tal vez hasta vamos ahí a la tienda a comprarle algo, a la charamusca o algo ahí a la tiendita que tiene el vecino, y a esa persona cuando hemos llegado le hemos hablado de Cristo, puede ser que no. Entonces, esa condición que tenemos realmente de ser sensibles, ¿qué estamos haciendo con todas las personas que nos rodean para cumplir la gran comisión? Porque ¿por qué hacemos eso? Estamos cumpliendo realmente lo que nos dijo el Señor Jesucristo, y no lo dijo, no, que es un mandato. Primero, evangelizamos. ¿Por qué tenemos esa responsabilidad de cumplir la gran comisión? Porque es en obediencia al mandato que nos dio ¿quién? El Señor Jesucristo. Él nos dijo de ir y predicar, y hizo en ese momento histórico, ¿verdad? Y que nos ha quedado también a todo creyente. Por amor también a quienes, hermanos, por amor a las almas, ¿verdad? Por amor a las almas, ese es el punto importante. Y porque también, hermanos, ya dijimos, tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por ese sacrificio perfecto que lo recordamos este domingo que acaba de pasar, ¿verdad? Ahí cuando tuvimos la comunión. Recordamos realmente el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar agradecidos con Él por ese sacrificio. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros realmente en agradecimiento como cristianos, realmente presentándolo a Él? Ganando más almas para Cristo. Y que ya cuando estemos en esa condición, que independientemente de quién sea, claro, uno está con la expectativa de que no sea así, ¿va? Pero por eso yo mencionaba, imaginen ese mismo día, viernes, temprano en la mañana, jovencito muerto de 21 años. En una condición nadando ahí en la piscina, o sea, sin gracia, de repente la muerte, 21 años. Mismo día en la noche, también el compañero de trabajo, claro, había tenido oportunidad de vivir más, pero estaba joven, 60, más o menos 60 años, también muerto ese mismo día. Entonces la condición de la mente, ¿va? ¿Qué habíamos hecho
por ellos. ¿Habíamos presentado o no habíamos presentado a Cristo? O si alguien se los había presentado. Entonces tenemos que estar también con esa condición de ser sensibles. Vamos rapidito, ya casi para ir terminando, aunque el pastor me autorizó terminar a la hora que quisiera. Permanencia voluntaria. Romanos 10, 8, 18. Romanos 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está la palabra en nuestra boca, está la palabra en nuestro corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy conocido por todos ustedes. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué bendición! ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una condición bien importante. Ahí están la gran cantidad de signos de interrogación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay que creer en el Señor Jesucristo para invocarlo, ¿verdad? En el momento que viene el malestar a nuestro cuerpo y que no está ahí el pastor, no está ahí el hermano, imponernos manos nosotros mismos y declarar sanidad en el nombre de Jesús, porque en Él hemos creído, porque somos sanados, porque el Señor Jesucristo ya llevó nuestras enfermedades. En ese momento que nos hemos sentido completamente mal y nosotros solitos imponernos manos y declarar sanidad en el nombre de Jesús, porque hemos creído en Él y somos salvos. La salvación en ese sentido es bien completa, la salvación en cuanto a salud, en cuanto a protección, en cuanto a diferentes áreas. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces realmente tenemos que estar sensibles si les hemos predicado a nuestros familiares, independientemente de quién se trate, de los argumentos que tenga, porque de repente podemos tener familiares que están cegados espiritualmente en un nivel bien complejo y que manejan argumentos bastante fuertes, pero sabemos realmente que nosotros estamos dependiendo de esa oración de intersección, que el Señor va a obrar libertad en esa persona, que es por medio de la palabra que van a ser libres. Entonces tenemos que también estar nosotros con esa condición de fe, Vamos ya casi a lo último. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y por qué anunciamos entonces la paz? Porque nosotros hemos experimentado la paz de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de la opresión, en el momento del problema económico, indiferentemente el problema, como se llame, nosotros experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero las otras personas no pueden hacerlo. Entonces, por eso yo me refería también, bien complejo esta gente que realmente no tiene a Cristo, está viviendo situaciones bastante complejas. ¿Y cómo están haciendo realmente para sobrevivir? Pero nosotros que hemos experimentado realmente la presencia de nuestro Señor Jesucristo, realmente le tenemos a Él, tenemos esa bendición de poder experimentar la paz en todo momento. Vamos a terminar con los últimos versículos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Qué bendición. Y finalmente, hermanos, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Recordando allá en Proverbios 11:30, ¿verdad? El fruto del justo. ¿Cuántos justos habemos aquí? Gloria a Dios. Es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Entonces imagina, hablan de una condición de sabiduría, el que gana almas. Qué bendición estar ganando almas para Cristo,
En algún momento puede ser que también nosotros estemos ansiosos, para que queremos que en ese momento que presentamos a Cristo, ya la gente nazca de nuevo. Pero no, estamos iniciando todo un proceso ahí, de que estamos presentando la palabra, ya sembramos la palabra ahí en esa persona, pero posteriormente sigue otro hermano, va y se reúne en otra iglesia, pero al final el Señor cumple su propósito, pero tenemos que estar con esa sensibilidad, con esa expectativa realmente de ganar a esas almas, independientemente de quién se trate, y así se nos van uniendo más y más creyentes como hijos e hijas de Dios, para levantarse como edificadores. Y ya no solo es uno, ya no somos dos, ya no somos tres. Imagínense que nos pusiéramos como meta, hermanos, en este sentido. Claro, es una condición, por decirlo así, simbólica, porque la condición que puede haber aquí un creyente que está sentado entre medio de nosotros, que no anda diciendo mayor cosa, y que este año ya ganó 7 almas para Cristo, y ahí está calladito. Pero podría ser que algunos de nosotros este año no hemos ganado a nadie para Cristo, y peor aún, no hemos evangelizado. Pero imaginen en la condición realmente, con esa condición de seguir intercediendo, de seguir evangelizando en todo lugar, y que cada uno de nosotros de repente este año ganara a una persona para Cristo. ¿Cuántos somos los que estamos en este momento aquí sentados? Como 60, 70 personas, 60, 70 nuevas almas que vienen a Cristo, que ya no son criaturas, ya no son creación, son hijos e hijas de Dios, y que van a experimentar la paz. Y de esos 60 que se levanten, cada uno van y levantan a otro, ahí se va realmente cumpliendo la gran comisión. Entonces ese es el reto esta noche, hermanos, ahí en esa área que estábamos ahí pidiéndole a Dios la guianza, qué área poder compartir esta noche. Y esa es la orientación realmente, a estar sensibles, ¿verdad? Ser sensibles en cuanto a ganar almas para Cristo, y que estamos haciendo ahí por todas las personas que nos rodean, independientemente de quién se trate, y que estemos con esa condición, que en este momento podemos estar viendo a esa persona viva, pero posteriormente tener una condición de noticia que esa persona ha fallecido. Pero qué tranquilidad si sabemos si esa persona falleció conociendo a Cristo. Esa es la condición que tenemos que tener. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero